con gritos. Listo. Tío Lalo, con respecto al tema que vimos ayer, también estuve viendo más cosas con respecto al tema de atar y desatar. Digamos, ayer lo vimos en un contexto, pero está en varios contextos en la Biblia. O sea, está en varias, o sea, digamos, no se sujeta a un solo contexto, está en muchos. Y está interesante. Yo creo que en la medida que vayamos, creo que mañana, no mentiras, en el próximo capítulo volvemos a ver otro contexto diferente. Y digamos, de alguna manera, y pienso en este momento, o sea, pues todavía no hemos llegado hasta allá, pero en este momento pienso que es como la justicia de Dios, relacionada con nosotros aquí y cómo vamos a recibir esa recompensa allá. ¿Sí? Pienso que es esto, o sea, en este momento esa es como la conclusión que saco del atar y desatar, pero está interesante, está muy chévere. Sí, correcto, eso es cierto. Hay más por qué hablar. Y hay varios contextos. Yo pensaba, digamos, ayer, pues cuando vi ese contexto, yo dije, pues debe ser solo este. Pero ya me di cuenta que no, está en varios lugares y en contextos diferentes. Entonces, está interesantísimo. Este tema está muy chévere. Sí, Mauricio. Sí. Bueno, tío Lalo, ¿le gustaría de pronto colaborarnos con la oración? Bueno, Mauricio, sí, esta mañana, ayer leímos ese versículo y me dejó muy pensativo lo que dijo Mauro, y es el 27, y quería, o sea, la idea es, quiero orar sobre este versículo, sobre esta base. Es el que leímos ayer, el 16, el 27. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria y su Padre con sus ángeles. Vamos a orar por esta promesa tan linda que está ahí. Dice que el Hijo del Hombre vendrá en gloria, el Señor Jesucristo. Y la gloria estuvimos mirando y es el Espíritu Santo, el Padre y con sus ángeles. Imagínense ese ejército tan precioso que nosotros tenemos a nuestro favor. Eso es algo glorioso. Y vamos a orar sobre esta promesa, familia. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Te glorifico, Padre. Te glorifico, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres mi gloria. Espíritu Santo, eres la gloria para esta familia. Espíritu Santo, eres la gloria para sus mentes, para sus corazones, para sus almas. Átale sus mentes, su corazón. Haz tu gloria, Espíritu Santo. Venga tu gloria, Espíritu Santo, para cada mente, para cada corazón que en este momento está escuchando. Espíritu Santo, revélate con poder y gloria, en sabiduría, en inteligencia, en discernimiento, en entendimiento, Espíritu Santo. Desarróllate de una forma sobrenatural, Espíritu Santo, en cada mente, en cada corazón, Espíritu Divino. Tú eres la gloria, tú eres nuestra gloria, Espíritu Santo. Te aceptamos y te recibimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Fluya tu gloria grandemente, Espíritu Divino. Fluya tu grandemente, Espíritu precioso. Espíritu Santo, glorifícate en esta ciudad, Bogotá. Espíritu Santo, trae tu gloria a Colombia. Espíritu Santo, glorifícate grandemente. El Espíritu Santo tiene el poder. Si no fuera por el Espíritu Santo, la tierra estaría más contaminada de maldad y de pecado. Es el poder del Espíritu Santo que ha detenido mucha maldad, mucha muerte, mucha desgracia. Es el poder del Espíritu Santo en esta familia. Es el poder de su gloria en esta familia. Para la gloria tuya, Padre. Gracias te damos, Padre, por oírnos, por escucharnos. Gracias, Todopoderoso. Gloria a tu nombre, mi Señor Jesús. Espíritu precioso, Espíritu divino, gracias. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Qué bonito. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 17. Vamos a comenzar el capítulo 17. Listo. Listo. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí la palabra nos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Entonces, vemos acá algo curioso y es esto de los 6 días. La verdad me causa curiosidad a qué se refieren esos 6 días
porque cuando se menciona algo en detalle es por alguna razón. Entonces, 6 días después de qué? De la conversación que vimos el día de ayer y como nuestro Señor les habló a sus discípulos, que primero reconocieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, después que Jesús comenzó a hablar acerca de quién era Él y que era necesario que Él sufriera, que padeciera. Y por último, vimos, a ver, esta partecita no recuerdo ahí, nuestro Señor con quién era que estaba hablando al final. Continuaba hablando con sus discípulos. Nuestro Señor sencillamente estaba hablando con sus discípulos, anunciándoles acerca de las cosas que debían pasar. Entonces vemos una secuencia de eventos que están ligados y un orden, ¿sí? Entonces vemos que nuestro Señor necesitaba que los discípulos reconocieran quién era Él para poder enseñarles acerca de la cruz. Y vemos que aquí va a haber un evento que viene en esa misma secuencia y más exactamente 6 días después. En otro evangelio también nos menciona 6 días y en otro evangelio nos menciona que unos 8 días, o sea, aproximadamente una semana. Posiblemente, digamos, puede que nuestro Señor, digamos, como para ver la diferencia de los 6 días, es probable que lo que acabamos de ver, lo que vimos en el capítulo anterior, haya sucedido un domingo y este evento haya sucedido en el siguiente día de reposo, en el siguiente sábado, ¿sí? Pues, en esa época. Lo digo por los 6 días, pues es como una hipótesis, pero me queda como sembrada la duda ahí de por qué esos 6 días. Sí, bueno, entonces vemos que nuestro Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran sus 3 discípulos de confianza o los más cercanos, y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Entonces acá vemos qué es transfiguración. Y vemos que nosotros, creo que eso también lo mencionamos ayer o antier, que cuando nosotros seamos tomados, los que no veremos muerte, vamos a ser transfigurados, vamos a sufrir o a, digamos, a experimentar este mismo proceso de nuestro Señor que fue transfigurado delante de los discípulos. Dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, vemos que digamos, según lo que vimos del arrebatamiento, que se tocó el tema, nosotros, los que no vamos a ver muerte, los que vamos a estar para la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser transfigurados. Y aquí nuestro Señor se transfiguró para poder hablar con Moisés y con Elías. Esto nos muestra algo muy importante. Nos muestra, primero, que Elías fue llevado al cielo vivo por alguna razón, pero para poder entrar al cielo, él tuvo que haber sido transfigurado antes, ¿sí? Entonces, esta parte es clave. ¿Por qué? Porque para que Elías hubiese podido venir con Moisés, es porque Moisés, de alguna manera, fue llevado de una manera similar a Elías. Y pues la Biblia lo que nos menciona, curiosamente, en el quinto libro que escribió Moisés, que es Deuteronomio, en el último capítulo nos narra cómo fue la muerte de Moisés y nos habla algo importante. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, pero dice algo interesante. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Pero entonces también nos dice que no se encontró la tumba de Moisés. Y podemos ver en otro lugar que nos habla acerca de una lucha por el cuerpo de Moisés. Entonces, podríamos de pronto con esta parte, con la transfiguración de nuestro Señor, comprendiendo que Elías tuvo que haber sido transfigurado para ir al reino de los cielos, muy posiblemente la lucha del cuerpo de Moisés era porque él también, al no perder su vigor, nos mostraba que había sido transfigurado, al no encontrarse tumba, muy posiblemente Moisés subió de una manera similar a Elías. ¿Para qué? Para venir junto a Elías a hablar con nuestro Señor. ¿Sí? O sea, lo digo porque Dios es un Dios de orden y todos y cada uno de los eventos que hay escritos en la Biblia suceden con un porqué y con un para qué. Todo es perfecto en el plan de Dios, ¿sí? Entonces, digamos, aquí sencillamente yo estoy como atando cabos y pues tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, vemos algo importante y es que hubo una transfiguración de nuestro Señor
y Elías y Moisés se presentaron de la misma manera que nuestro Señor. O sea, era una reunión de 3 personas que estaban con cuerpo transfigurado y estaban hablando. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, aquí vemos otra cosa. Cuando nuestro Señor resucitó, tenía una apariencia diferente, lo que nos muestra que en esta transfiguración, nuestro Señor de alguna manera también les permitió ver esa apariencia diferente que iba a tener después de la resurrección, ¿sí? Porque es en el momento en el que nosotros seamos llevados al reino de los cielos, nosotros vamos a ser transfigurados y nuestra apariencia no va a ser igual a la que tenemos acá, va a cambiar. Entonces, vemos que también pudieron ver a Moisés y a Elías y ellos sencillamente al verlos conocían quiénes eran. O sea, no era necesario que Jesús se los presentara, no era necesario que ellos dijeran quiénes eran, ¿sí? Sencillamente, y vemos algo importante porque Pedro, Jacobo y Juan nunca vieron a Moisés, nunca vieron a Elías. Entonces, en este momento los estaban viendo y con solo verlos supieron que eran ellos. Entonces, acá podemos ver cómo va a ser el reino de los cielos. En el reino de los cielos vamos a conocernos sin necesidad de preguntar quién está cada persona. Nosotros les vamos a poder identificar de alguna manera. ¿Listo? Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, aquí Pedro le habló con certeza a nuestro Señor de que él estaba con Moisés y con Elías. Es muy curioso. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí vemos la voz del Padre. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La verdad, debe ser muy curioso escuchar la voz de Dios, o sea, la voz de Dios el Padre. ¿Por qué lo digo? Porque pues los discípulos, aunque eran cercanos a nuestro Señor, tuvieron temor y se postraron ante la voz de Dios, ¿sí? Del Padre. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces vemos otra cosa importante aquí respecto al reino espiritual o al mundo espiritual. Así como, por ejemplo, vimos cómo funciona el reino espiritual cuando se partieron los panes y los peces, que sencillamente al partir un pan quedan 2 panes automáticamente, no quedan 2 medios panes. Acá vemos otra cosa y es con respecto al tiempo. Entonces, aunque para los discípulos sencillamente los vieron, hablaron con nuestro Señor, fueron interrumpidos mientras ellos hablaban con nuestro Señor por la voz del Padre, se inclinaron y cuando se levantaron ya había pasado absolutamente todo. Es muy posible que nuestro Señor haya estado mucho más tiempo hablando con Moisés y hablando con Elías. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo que es una secuencia de eventos. Era necesario que nuestro Señor conociera que su tiempo estaba cerca en el momento en el que los discípulos comprendieran quién era Él. Después de que los discípulos comprendieron quién era Él, nuestro Señor comenzó a anunciar de su muerte y su resurrección. Y luego de nuestro Señor anunciar su muerte y su resurrección, había otro proceso, otro paso a seguir, y era una reunión de nuestro Señor junto con Moisés, junto con Elías, muy posiblemente para hablar de efectivamente ese evento que iba a ser de su muerte y su resurrección. ¿Sí? Entonces, es importante tener esto claro porque, vuelvo y digo, Dios es un Dios de orden y si nosotros analizamos todos estos eventos y todos estos detalles, podemos comprender muy posiblemente qué cosas estuvieron hablando y que efectivamente no fue en un instante, sino que tuvieron que haber pasado bastante tiempo charlando entre los 3 y pues también comprendemos la razón de por qué Dios se llevó vivo a Elías y por qué la Biblia nos narra de esa manera la muerte de Moisés. Ahora, no les comenté una parte con respecto a la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, hay más versículos del mismo capítulo que escribió Moisés. Si este libro se le acredita a Moisés, Deuteronomio, porque hay escritos después de su muerte. Entonces, es muy curioso, ¿sí? Entonces, es muy curioso ese cierre de Deuteronomio porque el cierre lo hizo Moisés, pero lo hizo después de su muerte. Entonces, por eso es que yo sospecho que él fue transfigurado y llevado de la misma manera que Elías. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Como las que yo le dije. Sencillamente no hubo tumba, hubo un luto de 30 días, esos 30 días también deben decirnos algo con respecto a Moisés.
y su proceso de transfiguración, y vemos que nuestro Señor se transfiguró para poder hablar con Elías y con Moisés, ¿sí? Entonces son varias cositas ahí importantes que nos dejan muchas cosas como por comprender y que son importantes, muy importantes. Lo digo porque ahora vamos a ver lo que se viene. Entonces dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces acá vemos algo importante. Hay eventos de los cuales no se puede conocer hasta que suceda un evento o un cumplimiento, ¿sí? Entonces, digamos, y esto lo digo porque es importante, esto es muy, muy importante y muy profundo, porque, digamos, que ya yo estoy hablando con el tío Lalo y le comenté que Dios de alguna manera me ha permitido ver varias cositas antes de que sucedan, y no lo digo hablando como de profecía, sino sencillamente que ya son cosas que están escritas y sencillamente para mí son muy claras y pues no sé por qué muchos no las pueden ver. Entonces, hay muchos eventos que, digamos, yo tengo algo de conocimiento y que pienso que se van a dar a conocer muy posiblemente para el próximo año, ¿sí? Entonces, digamos así como expectativa, porque lo que yo le decía al tío Lalo, a partir del 2021 van a pasar muchas cosas interesantes a nivel mundial. Va a ser muy especial este tiempo que va a comenzar luego de este pequeño o de tiempo de juicio, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, y yo sé, el tío Lalo también me decía, no, necesitamos que ya, pero yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos y por eso yo estoy casi seguro que va a ser hasta el próximo año que van a pasar varias cosas importantes. Entonces, ahí lo dejo como apunte y precisamente en esta parte porque digamos, aquí cabe, ¿sí? En este momento, cuando nuestro Señor les dijo, no digan nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, esto es importante, ¿listo? Después dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, había una profecía y era que Elías debía venir antes que el Mesías. Entonces, en este momento, ya los discípulos quedaron completamente convencidos, los tres, Jacobo, Pedro y Juan, quedaron plenamente convencidos de que Jesús era el Cristo. Y aparte de todo, porque le vieron hablar con Moisés y con Elías. Esto era algo que nunca había pasado en la historia o que no está registrado en la Biblia. En ninguna parte había sucedido esto. Entonces le dijeron, bueno, Señor, pero si los escribas dicen que es necesario que venga Elías, ¿qué pasó? Entonces ahí nuestro Señor les dice, a la verdad, Elías viene primero, les habló en presente, ¿sí? A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, les habló en futuro, ¿sí ven? Entonces es importante esto, les habló primero en presente, luego en futuro, y luego habla en pasado diciendo, mas os digo que Elías ya vino. Entonces acá les está hablando en pasado y no le conocieron, ¿sí? Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Aquí nos muestra que era Elías, ¿sí? Entonces, pues yo creo que dejemos hasta aquí, porque pues la verdad me extendí un poquito y mañana continuamos con la siguiente parte porque también es muy profunda, es muy, muy, muy profunda. Y pues, digamos, podríamos analizar, digamos, como que lo que vemos acá, porque vemos un evento espiritual a los ojos de los discípulos, el cual debía ser revelado después del cumplimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vemos temas con respecto a Elías, con respecto a Moisés, y acá a Juan el Bautista como Elías. Entonces, esta partecita de que Juan el Bautista era Elías, también es muy importante porque, digamos, como que nosotros no la tenemos muy clara de cómo Juan el Bautista vino como Elías o cómo Elías vino como Juan el Bautista. En otras palabras, podríamos decir, cuando vayamos al reino de los cielos, pues a Juan el Bautista no nos lo vamos a encontrar, nos vamos a encontrar es a Elías. ¿Por qué? Porque era el mismo, ¿sí? Entonces, y ahí vemos otro aporte bonito. Según la providencia de Dios, era necesario que Juan el Bautista muriera. ¿Por qué? Porque él tenía que volver al reino de los cielos y venir a visitar a nuestro
nuestro Señor Jesucristo junto con Moisés, ¿sí? Entonces, esos eventos son, por eso digo que los tiempos de Dios son demasiado, demasiado perfectos. O sea, el plan de Dios, aunque aparentemente sea el enemigo quien interviene, es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, son hoy fueron varios temas, por eso no quiero avanzar porque de pronto ya nos llenamos de mucho y aquí hay mucho para compartir entre todos. Entonces me gustaría como escuchar qué opinan o de pronto si hay más versículos que nos complementen lo que hablamos o, bueno, que días, por ejemplo, también hablé con mi mami, si de pronto cometo algún error, sería bonito que de pronto con algún versículo de la Biblia me permitieran ver, no, aquí hay un error y perfecto, porque la idea no, se trata es de que todos aprendamos, ¿sí? Entonces, Ah, yo también puedo de pronto cometer algún error y si se puede corregir, súper. ¿Listo, señor? pues hay bastantes mensajes, ¿sí? Pero sobre Sí. todo es revelaciones, y esas revelaciones de por sí es chévere saberlas, pero el lío es si las entendemos, le vamos a dar el precio que se merecen, o sea, el valor que se merecen. Entonces, yo diría que de pronto, más que hablar de esas revelaciones, pero sí es bueno que usted las saque, porque cosas como, ahí dice literal que que Juan el Bautista era es el Elías, ahí lo dice clarísimo o sea, lo confirma totalmente porque atrás hay como indicios y otras cosas, cosas como que la ascensión en cuerpo y alma de Elías y también de Moisés al estar los tres en un mismo, como los tres estaban como en la misma transformación, por decirlo así. Entonces, y hay una cosa, cosas como que le decía ahorita a María Fernanda porque no entendía y le decía, pues Nafe, lo que pasa es que como para Dios un año, o digo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, mientras Pedro dijo, ¿será que quiere que les hagan las proclamadas a tal, a Moisés, a Elías y a usted? Mientras dijo eso, pudieron haber pasado esos 2 segundos. Mientras lo dijo, fueron 2 horas de ellos hablando. Por eso, cuando se dieron cuenta, ya ellos ya no estaban, ya habían hablado, fueron 2 horas de charla y luego él ni siquiera lo escuchó, simplemente se asustaron y les dijo, o sea, es algo muy espiritual para entender, pero a lo que vamos y lo importante de las reuniones, lo digo a veces porque me parece más chévere, es qué entendimos para poner por obra lo de hoy, para poner por obra, porque aquí nos quedamos hablando y descubrimos un montón de cosas con las que no podemos hablar con alguien afuera porque dicen estos están locos. Es más, sabemos que está claro y lo dice la Biblia, lo dice, está clarito, ¿sí? Solamente que solamente puede ser relevante para nosotros, los que estamos leyéndola, porque el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos y qué es lo único que puede hacer para nosotros sino fortalecer nuestra fe. Entonces, voy a ser puntual después de hablar esto. Después de hablar esto, voy a ser puntual a qué aprendimos para poner por obra, ¿sí? Porque en realidad ayer cuando no alcancé a escuchar, Jesús les dice a los discípulos que van a afrontar dificultades, ¿no es cierto? Que los van a tratar mal. Ayer en el final lo de ayer, Jesús le dice a los discípulos que van a afrontar dificultades. Y Jesús es ejemplo de cómo nosotros debemos afrontar las pruebas, más cuando somos inocentes y andamos en Dios. Escuchemos esto, afrontamos pruebas, pero sabemos que somos inocentes y que andamos en Dios. Entonces sí son llamadas pruebas, porque hay mucha gente que dice que son pruebas. Hola.
Hola, listo, puede continuar, Pablo. Precisamente hoy aprendí sobre eso, sobre que nosotros tenemos que saber cuándo son pruebas y cuándo son consecuencias de nuestro pecado, de nuestros actos, ¿sí? Y es muy importante para que no nos hagamos las víctimas, ¿sí? De Dios, diciendo, no es justo lo que me está pasando si yo todo lo que he dejado por Dios y antes mire lo que me pasa. No, yo ya no, listo, ya dejé muchas cosas que hacía antes, pero ahora Dios me está pidiendo otras y es la maldad la que yo tengo en mi corazón. Y puede ser que ya esté con mi esposa, pero si volví con ella y le doy todos los lujos, pero si la trato mal, le respondo feo, le mando a hacer y no hago, me la paso peleando, me tiene que aguantar mi mal genio. Entonces, esa es la maldad que ahora Dios me está pidiendo a mí. Ya no es, pero yo ya no voy, yo ya guardo el domingo, ya no me voy de paseos, ya ahora ayudo. No, ahora, entonces cuando nos damos cuenta que es prueba, esto es prueba, y hay algo muy importante, Dios jamás tenta, Dios jamás nos manda ninguna maldad. Las pruebas vienen a causa de la maldad que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ya esas pruebas nos dejan ver esa maldad y ahí la idea es pasarla con Dios. Es muy importante y es complejo, pero eso es para que lo pongamos en práctica. De eso podríamos hablar toda la noche, ¿sí? Y entonces digo, primero, bueno, Jesús es ejemplo de cómo nosotros debemos afrontar las pruebas, más cuando somos inocentes y andamos en Dios, o sea, obedecemos. Primero la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces ahí nos muestra que Jesús iba también a tener una prueba terrible, pero él llorando y en oración y con susto y sudando sangre, dijo, pero que se haga tu voluntad, Dios. ¿Sí? Entonces, eso es el ejemplo y él veo que siempre va adelante. Y luego le iba a tocar a los discípulos, porque todos murieron apedreados, los degollaron, les quitaron la cabeza o crucificados de cabeza como Pedro. Y fueron humillados, aguantaron hambre, no tenían no tenían vestido, durmieron en el piso, terribles cosas. Pero primero Jesús hablaba, pero él ponía el pecho y era el ejemplo. Eso era lo importante con lo que quería hablar ayer. Entonces, Dios no nos quiere jamás dar una carga. Esto no es para asustarnos. Difícil de entender en el mundo, fácil de vivirlo, enamorados por Él, por fe. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo que acabamos de hablar? Y sí, está en continuación con lo que aprendimos, la transfiguración. Entonces, ¿qué aprendí ayer? Que si los discípulos no hubieran visto la transfiguración, muy seguramente hubieran tirado la toalla después ante todas las situaciones. ¿Qué fue lo que hicieron que aguantaran todas las situaciones difíciles, sino lo que vieron en ese monte? Porque eso ahí dice, se dieron cuenta que en verdad era el Hijo, era el Cristo. Al darse cuenta, se les quedó para el resto de sus vidas hasta el día que fueron asesinados y aguantaron toda clase de situación simplemente porque por lo que vieron esa noche en ese monte. Si no, hubieran tirado la toalla. ¿Sí? Y ya sabemos que eso pasó antes cuando Pedro lo negó y todo esto. Ahora, fue el fortalecimiento en fe al presenciar la ascensión. Gracias a ello, pudieron ser fortalecidos para lo que se les venía. Ahora, esta es una pregunta que se las dejo y me la voy a hacer esta noche. Si nosotros viéramos algo parecido así, como lo que vieron los discípulos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Preguntémonos todos. Si nosotros viéramos, ¿seguiríamos igual? ¿O diríamos, no, voy a ir este domingo, voy a ir solo las 2 horas, voy a ponerme más juicioso? Pero pregúntense, ¿qué daríamos si viéramos esa ascensión? ¿Cómo cambiaría mi vida si viéramos esa ascensión? ¿Seguiríamos una vida normal o apenas viéramos esa ascensión, cambiaría todo? ¿Qué haría? Por mí, puedo decir que mi vida la cambiaría el 100% y no me importaría ya nada de este mundo. Si yo viera eso. Pero estamos en la época de la fe y nosotros estamos movidos es por el Espíritu Santo, que es el que nos reargulle y nos dice, por aquí vamos bien. Sabemos que esta parte del cultivo de la humanidad, veo que es como, por eso, una de la más especial de las tres. Gracias. Vale, súper, Pacho. Bueno, ¿a quién más le gustaría compartirnos algo?
Yo quiero preguntar, Mao, que quité tengo el micrófono dañado, entonces acerqué el teléfono, entonces el significado, o como que más bien no lo recuerde, porque solo 3 discípulos, y me imagino que tiene un significado y también sobre las 3 enramadas, el número de 3 enramadas y los 3 discípulos. Vale. Y me gustó mucho el 5, que dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Entonces, Dios estaba tan feliz de tener un hijo tan obediente. Entonces, para que digamos también el ejemplo de agradar a Dios, tanto como Jesús lo hizo, porque estaba lleno de amor Dios por su hijo obediente. Entonces, imaginémonos la felicidad que sentía Dios por su hijo obediente, ¿no? Súper, tía. Bueno, voy a comenzar por el final. Esa partecita que dijo la tía con respecto de que Dios estaba complacido de la obediencia de su hijo. Por eso la palabra dice que más vale la obediencia que los sacrificios. Eso es lo que a Dios le encanta de un hijo, la obediencia. Y no solo le encanta, sino que le causa complacencia. Entonces nosotros podemos buscar que Dios a diario se sienta complacido con los hijos obedientes que tiene. Súper. Y bueno, lo de los 3 discípulos es porque siempre vemos en la Biblia que Jesús tenía a sus más cercanos. Y sus más cercanos, ¿quiénes eran? Pues los que más confiaban en él, los que más amaban a nuestro Señor. Vemos el caso de Juan, que era el amado. ¿Sí? Juan era el que más amaba a nuestro Señor de los 12 discípulos. Vemos a Pedro, que era el líder. Y vemos que Santiago o Jacobo era el hermano de Juan, por lo tanto, ese amor que Juan le tenía a nuestro Señor se le contagió a su hermano. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que siempre permanecían estos 3 con nuestro Señor. Entonces, vemos 3 cosas importantes, una en cada uno. Una, el liderazgo, la capacidad de liderar y de afrontar, porque Pedro era el más valiente de todos. En Juan, ¿qué vemos? El que más amaba a nuestro Señor. ¿Y qué significaba amar? El que mejor obedecía de los 12 discípulos. Eso es amar a Dios. Y vemos el caso de Jacobo o de Santiago, que se contagió del amor de Juan. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, contagiar el amor de Dios, ser esa levadura. Por ese lado, entonces, vemos también que hay una reunión de 3 personas, a nuestro Señor, a Elías y a Moisés, y ahí le hablan de 3 enramadas. Las enramadas eran los lugares que se colocaban para descansar, para, digamos, cubrir del frío, del sereno, de la noche. Entonces, por esta razón, pienso yo, puede ser más profundo hablándolo espiritualmente. Yo pienso que si ya meditamos más en esto, de pronto vamos a escuchar, a encontrar muchas más cosas. Pero en este momento pienso yo que humanamente Pedro le estaba diciendo, o sea, lo primero que se le ocurrió fue, tengamos un detalle con ellos, con Elías y con Moisés, porque no los vamos a tener aquí en cualquier momento. Y lo digo porque cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se le presentaron a Abraham, lo mismo hizo Abraham, atenderlos de la mejor manera. Entonces pienso que eso fue humanamente lo que vio Pedro, pero si ahondamos más en el tema, créanme que vamos a encontrar muchas más cosas, hablándolo espiritualmente. Pero pues digamos lo que dice Patro, de pronto ya esas cositas espirituales lo que pueden servir es para fortalecer nuestra fe, ayudarnos a creer más en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y nos ayudan y nos fortalecen más para este camino hacia el reino de los cielos, ¿sí? Pero digamos, para poner en práctica esta partecita que dijo Pedro, por eso hablé solo lo humanamente. Nosotros, lo que dijo Patro, ¿qué haríamos nosotros si viéramos un evento de transfiguración enfrente de nuestros ojos? Eso sería, mejor dicho, para que literalmente cambie nuestra vida, ¿sí? Entonces, y pues vuelvo y digo, como Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, muy posiblemente podamos ver un evento como este. ¿Listo? Entonces, esto como aporte con respecto a eso. Pero gracias, tía Fanny, muy, muy bonitos sus apuntes, excelentes, muy, muy bonitos. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir algo? Vale, tío Lalo. No, Mauro, Fanny es inteligente para los números, ¿no? Es pilas, ¿no? Para la matemática. Es inteligente, bonito que está harto aprendiendo y esa es la idea. Dios es para todos, Dios es universal. No, impresionado, Mauricio, impresionado porque esto de verdad que
uno queda impresionado con, o sea, el mundo espiritual de verdad que no tiene límites. Eso es algo, o sea, eso es infinito. Y yo, por ejemplo, impresionado acá en el monte de la transfiguración. Imagínense, por ejemplo, lo que fue Jacobo, Juan, Pedro, esperando el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto día y el sexto día, el Señor Jesucristo dice que lo llevó al monte de la transfiguración. Cuando vieron que, imagínense el 3, he aquí que aparecieron Moisés y Elías y hablando con él. El Espíritu de Dios como se movía tan, o sea, de una forma sobrenatural ahí, uno dice, Dios mío, esto es impresionante, Señor, ver eso, ver su gloria, ver su poder, ver la manifestación del Espíritu Santo, de verdad que uno queda sellado ahí, pero para siempre, ¿oyó? Eso es algo sobrenatural. Y el 6 nos muestra que tuvieron gran temor, que el Espíritu de Dios está sembrando ese gran temor en nosotros, en nuestras almas. Y el 11, pues obviamente es impresionante, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías ya viene primero y restaurará todas las cosas. El poder del Espíritu Santo en estos últimos tiempos sea restaurando pues nuestras familias, nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras almas, para mirar más, para saber más, para tener ese temor, esa gloria divina que es sobrenatural. Y mire, si no fuera por el Espíritu Santo, esta tierra estaría, creo que, más vuelta a nada de lo que está. El Espíritu Santo ha detenido mucha maldad, muchas cosas malas. Y impresionado, Mauro, y familia, por decir algo, con el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí uno ve una parte importante. Así como en el 17 los escogió a ellos, ¿cierto? Los eligió a ellos. Lo que dijo, creo que fue Fanny, dijo, ¿por qué escogió solo 3? El nivel espiritual, yo veo el nivel espiritual ahí de cada uno, de cada quien. El Señor Jesucristo puso su mirada, Él tiene un nivel espiritual más alto y por eso fue que lo llevó al monte de la transfiguración, a lo alto. Y entonces, por decir algo, el 13, por decir algo, dice que entonces los discípulos comprendieron. Para nosotros comprender, nosotros necesitamos el poder de su Santo Espíritu, el poder del entendimiento, de su sabiduría, de su gloria, de su poder, que nos lo refleje y que lo siembre en nuestras almas, en nuestros corazones, porque de lo contrario es difícil, no podemos entenderlo. Pero si el Espíritu Santo está en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra alma, lo podemos lograr y lo podemos entender. Acá mire, por ejemplo, yo creo que había cantidad de gente ahí y los únicos que entendieron ahí, los únicos en esa multitud fueron los discípulos. Comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es impresionante, Dios mío, la verdad, el poder del Espíritu Santo es impresionante aquí en la tierra, en estos últimos tiempos. De verdad que eso es algo glorioso. Y siempre la gloria y la honra siempre conducirá al Señor Jesús, porque el Todopoderoso, fuera de Él no hay nadie y Él es el único, el primero y el principio, el fin, el alfa y la omega. A Él siempre sea la gloria y la honra. Pero impactado, Mauricio, con estos versículos que acabamos de leer, impresionado y de verdad que a uno, de verdad, eso es algo lindo, algo sobrenatural. Y eso era lo que les quería decir. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Súper, tío Lalo. Muy, muy, muy bien, tío Lalo. Como que todos ya estamos volando, ¿o qué? Gracias, tío Lalo. Súper bonito. Muy, muy, muy bonito. Es muy diferente la dimensión a la que nos lleva Dios cuando le dedicamos tiempo a leer su palabra y a escucharlo, ¿no? Sí, es amén. muy diferente. Súper lindo. Gracias. Bueno, Leito, ¿escuchamos a Leito? Hola, Leito. ¿Ya te escuchamos, Leito? Gigi, porfa, colaboran, que no me escuchan. Ya te escuchamos. ¿Ya? Sí. La verdad, hoy entendí algo muy bonito que no había entendido en un capítulo anterior. Primero, yo creo que yo también pienso como Lalo que los 3 que escogió Jesús, a Jacobo, Pedro y Juan, ¿sí fueron ellos 3? Sí. Jesús como a Pedro, Jacobo y a Juan, sí. Yo creo que ellos tenían como un nivel espiritual más alto y por eso eran como más cercanos a Jesús, porque cuando uno entiende o uno habla de algo con una persona y se entiende, entonces hay cercanía. También me llama la atención lo de las 3 ramadas,
Jesús es celestial. Ellos todavía tenían mucho terrenal. Yo pienso que es como por ese ladito de pronto que ellos le dijeron que hicieran 3 ramadas para Elías, para Moisés y pues para ellos. Entonces esa parte muy bonita, pero hoy entendí una parte que no había entendido del capítulo 11, donde dice, ahí habla de, el capítulo 11 nos habla los mensajeros de Juan el Bautista. El versículo 14 del 11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Chito, papi, Yuya, por favor. Lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el 14 es el que me impacta porque es tal cual lo está explicando hoy Mao. Y dice el 14, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces me pareció, porque no había entendido esta palabra del capítulo 11, y hoy me está hablando del capítulo que en en el 17, en el 12. Entonces me parece muy particular porque entendí la palabra. Y ya. Súper, Leito, súper, súper. La verdad me alegra mucho que todos estamos aprendiendo un montón de cosas aquí y pues digamos son cosas muy profundas, tesoritos que lo que hacen es fortalecer la fe de nosotros y ayudarnos a poder vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces, no sé, la verdad hoy fue muy bonito, fueron muchas cosas, pero digamos no fue muy extenso lo que leímos, pero hay muchas cosas. Y lo que digo, y lo que dijo Patro, podríamos pasar horas hablando de solo esta partecita, podríamos encontrar muchas más cosas. Pero digamos, si alguno de nosotros quiere conocer más, lo bonito es que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos enseña directamente y podemos escucharle y Él no se va a cansar de enseñarnos. Entonces, llamado a que todos tengamos esa comunión a diario con Dios y qué bonito este tiempo que estamos teniendo porque literalmente es comunión directa con Dios. No sé si alguien más tenga algo para compartirnos. Ahorita se conectó Carlitos, pero dijo que había tenido problemas con internet, entonces más tardecito que veía el video. No sé si alguien más nos quiere compartir algo o ya, dejamos hasta ahí. ¿Ya? Papi va a hablar. Lo resumieron ya, ¿no? Dicho, hoy les quedó pequeñito para resumir, pero pues lo único que me queda a mí es que al ver, pues Jesús lleva a sus 3 apóstoles como una confianza con las personas de más confianza en una empresa, en la casa, usted sabe a quiénes puedo llevar para esto y para esto. Y vemos que ellos se asombraron y la gloria de Dios, creo que era la primera vez que ellos la veían. Y la gloria de Dios, lo que una vez Moisés se atrevió a decirle a Dios que quería ver la gloria. Ellos aquí vieron no la gloria del propio Dios, del propio Padre Celestial, sino ellos se atemorizaron cuando ellos pregaron a ver semejante visión. Se asombraron mucho y empezaron a correr para colaborar. Vamos a hacer, a ver qué hacemos, hagámosle al menos, pongámosle una sombrilla, pero como no la llevaban, digamos, hagámosle una enramada. Y cuando en ese momento ellos haciendo esa función de voluntarios, de colaboradores, viene la nube, viene la gloria de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Se postraron. ¿Quién sabe cuánto duraron ellos postrados? Porque al ver la gloria que los cubrió, Dios no necesita, como quien dice así, vieron la voluntad e inmediatamente uno hace lo que a veces decimos, Dios no es posible. Viene una nube, viene, los cubre, confirma la voz de Dios. Ellos, con lo que les dice, porque ya todos lo repitieron, se apostran ellos y quedan postrados y con gran temor. ¿Quién sabe cuánto duraron ahí hasta que Jesús les dice, levantaos, no temáis? Pero les dice, no le cuenten a más nadie. Y ellos, imagínense usted, eso es un privilegio para ellos 3, aunque yo creo que sí le contaron a nosotros lo que ellos, ¿por qué no fueron todos 12? Es que cuando Moisés hablaba con Dios, no podía ir sino él solo, los otros no eran capaces. Aquí vio nuestro Señor Jesucristo que los que eran capaces eran 2 nomás, 3. Y a ellos llevó.
Y aquí vemos que cuando ellos hacen las preguntas más abajo, ya ahí dice, no digas a nadie nada, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Después ellos ya entendieron cuando él anunciaba su muerte, se ponían muy tristes, pero ya sabían lo que venía, ya sus discípulos sabían. Y muy bonito realmente, y quedó cortico para todos que resaltaron y entendieron, y vea que Leito aprendió hasta de por allá de lo que ya habíamos pasado. Cómo nos hace retomar lo que se nos pasa, más adelante nos complementa, y así lo vamos entendiendo todos. Bueno, familia, muchas gracias. Súper, pues a mí me causa también curiosidad una partecita. Cuando vieron los discípulos a los 3, hablaron de hacer 3 enramadas, o sea que incluyeron a Jesús. Y ellos andando cuántos años con nuestro Señor, y creo que nunca habían sido capaces de proponerle hacer una enramada a Él, sino hasta que vieron la gloria, lo vieron transfigurado y lo vieron con Elías y con Moisés. Curioso, Pero ¿no? Mafe también ve como esa inocencia, no sé, de qué hacemos, de qué les podemos ofrecer, qué podemos ofrecerles, si no, hagámosles 3 enramadas. Y lo más chistoso es que ni siquiera creo que lo escucharon, porque de una vez ni siquiera los escucharon, o sea, fue algo que quisieron decir porque humildemente qué les puedo ofrecer, pero ni siquiera lo escucharon. Sí, sí, muy curioso, sí. Bonito ese detalle. Ay, no, muy bonito. Bueno, familia, muchísimas gracias. Mañana entonces, ¿a mañana qué es? Mañana es sábado. Sábado, Ay, bueno, ya lo olvidaba. Patro había hecho una propuesta. A ver ustedes qué opinan. Si escuchamos directo, pues digamos como para que no se nos vaya tanto tiempo en el mensaje, porque digamos, pues para mí no es muy fácil darlo como tal, porque pues obviamente el mensaje no es mío, ¿sí? Entonces yo no lo voy a dar tan puntual, ni lo voy a dar tan completo, ni tan breve como lo da el pastor. Digamos, el mensaje del pastor dura aproximadamente 40 minutos, entonces es mucho más rápido. Y no sé si ustedes qué opinan, y mañana hacemos la prueba escuchando el mensaje del pastor, y después si todos aportamos con respecto a la tercera parte del mensaje de la cruz. Si ¿Sí les quieren, parece? probamos y Sí. vamos tomando apuntes. Y si no nos gusta, yo lo digo porque yo sé que lo vamos a entender más, no porque Mao no lo explique bien, sino porque de pronto no perdemos el hilo, y a veces Mao también ve a un tema y a veces se desvía, que eso suele pasar, y quiere también, mejor dicho, uno se emociona. Pero entonces, más bien, vamos al punto y al final nos emocionamos todos. Exacto, Sí. sí, a mí me parece De también. acuerdo. Entonces, mañana por mi parte, podremos... sí. Vale, súper. ¿Sí, Leito, Leito? Probemos, ¿De acuerdo? sí. Leito, ¿qué dice? Como ustedes quieran. Pero ponga el micrófono. Que Vale, no... Leito, aunque no te escuchamos, estás en silencio. Vimos tus labios. Vimos la intención. ¿Te adivinamos, Leito? Ahora sí te escuchamos, Leito. Es que la tecnología todavía no es lo mío. No, como ustedes digan, para mí es un privilegio y un placer escuchar, que me expliquen y aprender de la palabra de Dios. Entonces, como quieran, están bien. Súper, Leito. Vale. Entonces mañana hacemos la prueba, que yo estoy seguro que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender más, va a ser más al punto lo que dice Patro, porque yo sí me desvío y me extiendo. Entonces, no, va a ser más puntual, y nosotros también vamos a tener más tiempo para decir lo que dice Patro, para emocionarnos todos. ¿Listo? Entonces, sería chévere mañana que Mañana, todos mañana se arrancaría con las alabanzas, o sí, también, sí. Sí. Una ¿A quién le alabanza y una gustaría? alabanza a la final. Sí. ¿A quién le gustarían las alabanzas y la oración de mañana? ¿Quiere yo las tomo? Listo, tío Lalo. Vale, perfecto. Listo, entonces el tío Lalo nos colabora con las alabanzas de mañana, con la oración de mañana, y mañana es a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos a las 7 de la noche, sin afanes, ya mañana es fin de semana. Entonces, bueno, mañana vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿finalizamos con la oración del pastor o...? ¿Sí? Perfecto, sí. Listo, vale. Ay, pedirles un favor, Señora. apoyen en oración. Una sobrina de mi mamá que es joven y tiene cáncer, y antier le dieron
clínica y le dijeron que ya no había nada que hacer. Entonces, pues para pedir que me ayuden en oración por ella. Ella se llama Gina Paola Castañeda Rincón. Entonces, porfa, Mao, para que su merced me apoye y todos. Ahorita incluyémosla en la oración del pastor, eso sería el punto principal, que él ora por Sí, todas sí. ya, es el número 1 ahí. Sí, Leito, y ven, si de pronto tienes la Perfecto. posibilidad de enviarle esta oración, es una oración muy poderosa y bueno, tengo un testimonio de acá de Sogamoso, de un muchacho que es de Madrid, Cundinamarca, y lo conocí acá en Sogamoso, y él tenía SIDA, y él al venir, recibir la oración, se estuvo congregando un tiempo, Dios lo sanó de SIDA. Digamos, no lo cuento así como el super testimonio, pues sí, obviamente es un testimonio grande porque el SIDA no es una enfermedad leve, pero el problema fue que desafortunadamente el mundo pudo más con él después, y pues, entonces por eso digamos, no es un testimonio que yo buen trabajo, cuente. ¿sí, Mao? No, pues Sí. hacer eso y advertirle, ¿no? Exacto. No es un testimonio así que yo cuente con orgullo porque Pero, lastimosamente pues, él hagamos se lo fue llevado por posible, el que mundo Dios- aún recibiendo sanidad de una enfermedad tan grave. Entonces, Sí. Leito, si quieres, puedes compartirle la oración. ¿Listo? La oración, sí. Mauro, perdón. Ellos, apenas ella le diagnosticaron, ella lo que hizo fue que con mi mamá se van al pueblo donde yo les digo a pagar misas y todo eso, pero uno sabe que ahí no hay nada. Entonces, toca orar también para que Dios quite toda esa ceguera espiritual de ellos, porque ellos son cerrados hacia todo. Entonces, Vale, Leito. y yo le paso Vale. Señor tío. Lalito va a hablar. O invitarla a ella. ¿Será que mañana no se puede conectar con nosotros mañana para orar por... Sería 1000 veces mejor. Listo, yo le digo a las Sí. 7. Sí. A las 7. perfecto. Sí. Uy, excelente, tío Lalo. Uy, mejor dicho, estamos todos Sí, volando. Todos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora sí entonces voy a compartir la oración. Estudiámosla de una vez, Dios mío. Sí, sí. O sea, Dios mío, cubriéndola. Gina Paola. Arriba. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir.
En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora le mostraba ya aquí. Listo. Bueno, familia, muchísimas gracias. Muy bonito todo, aprendimos todos mucho, estuvo súper chévere. Entonces, mañana me imagino que va a estar espectacular a las 7 de la noche. Entonces, esperamos que mañana se conecten todos. Y nada, pues saludos a todos. Gracias, Leito. Hola, Martín. Gracias, Fanny. Tío Lalo, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Familia, Dios les bendiga. Gracias a todos. Vale, hasta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana, Patro, Mafe. Hasta mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias.